Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a su programa Encuentro con la Soberanía. Esta noche les acompañamos Priyanka Rodríguez, Camila Michel y una servidora, Raquel Valerio, en la primera parte. Y como siempre, en la segunda parte tendremos con nosotros al historiador Manuel Núñez. De inmediato vamos a mencionarles los temas que tenemos en el tapete. Ellos son al rojo vivo, el conflicto con los camioneros de Fenatrado. Y luego tenemos que Nieto de Trujillo lanza candidatura. La prensa haitiana critica las deportaciones de ilegales desde la República Dominicana. Luego tenemos que en Santiago los haitianos se resisten a abandonar los espacios públicos. En quinto lugar tenemos que Medio Ambiente decomisa especies acuáticas saqueadas por grupos de haitianos. Y finalmente tenemos la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos arrecia una campaña internacional contra nuestro país, contra la República Dominicana. Y bien, Priyanka y Camelia, el país se enfrenta a pérdidas millonarias por la paralización provocada por Fenatrado en apoyo a su filial de Montecristi. 30.000 camioneros. Son transportistas, tienen un conflicto, los transportistas tienen un conflicto con una compañía llamada Malespín, que al parecer no tiene derecho a emplear sus propios camiones. Ese conflicto en esta época navideña puede producir desabastecimientos de mercancías. En otras ocasiones hemos abordado este tema. Es que existen ventajas especiales para los que emplean la fuerza para exigir privilegios que están en contra de la igualdad de todos y que afectan el derecho de las mayorías. ¿Ustedes qué pueden decirme de esta actitud de estos camioneros? Que como bien tú decías, Priyanka, hace un momentito, no es la primera vez que pasa esto. Es así. Bueno, realmente la gente de Fenatrado y en sentido general las asociaciones de transportistas del país, en diferentes especies, porque ahí tenemos también el caso de Fenatrano y de las otras, realmente ellos se escudan bajo el nombre de sindicatos, pero son asociaciones de empresarios. Ellos son empresarios del transporte. Y siempre dan un despliegue de fuerza y de apandillamiento. Entonces, este tipo de actitudes, porque ellos no están buscando ningún tipo de reivindicaciones, de que se mejoren las carreteras, de que haya facilidad. No, ellos están buscando mantener un monopolio. O sea, un servicio básico como es ese no puede estar monopolizado por ningún grupo privado. El derecho a transportarse, ya sea seres humanos o transportar mercancía, es algo fundamental en la economía y hasta en cualquier ámbito de la vida humana. Entonces, ellos están abrogando un derecho que ellos no tienen. Ellos no tienen ninguna justificación para ellos pretender ser los únicos que tengan permiso en el país para transportar mercancía. Entonces, cada cierto tiempo, cada vez que un empresario X empresa, no importa de qué sector sea, intenta adquirir sus propios camiones porque le conviene, les resulta más económico e inclusive muchas veces esa reducción de costes en la producción se le transfiere al consumidor. Podría quizás llegarle las mercancías más baratas a la gente, pero ellos no lo permiten. Y no es la primera vez, sobre todo en la zona de la frontera, donde ellos impiden el tránsito binacional. O sea, ellos son tan poderosos que un asunto que es competencia de las autoridades exclusivamente, porque el paso fronterizo no puede estar gobernado por ningún grupo privado, no. Y mucho menos un grupo como ese que tiene características de pandilla. Un grupo de delincuentes. Eso es un grupo de gente que debería ir a la justicia. No, y también debería ser sometido por las autoridades, pero claro, siempre le tuercen el brazo a todos los gobiernos. Totalmente, eso iba a decir, a todos los gobiernos, porque los diferentes gobiernos que han pasado por la República Dominicana le han dado un poder a estas federaciones, a estos empresarios
que han tenido un desorden durante décadas en la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? Al parecer nuestras autoridades le tienen miedo, porque no es la primera vez que incluso aquí en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo han paralizado por horas tránsito, han cerrado carreteras principales y no pasa absolutamente nada. Tenemos nunca historiales de asesinatos donde, Claro. donde han asesinado, valga la redundancia, a otros camioneros, quizás de empresas privadas, o a otros pertenecientes a otras federaciones, Claro que porque sí. se considera Acciones vandálicas. que ellos son los únicos que tienen el poder de transportar aquí en el país, y no es así. Y como usted mencionó, realmente estos costos suben para la población que adquiere Claro, porque esa es un mercancía, monopolio. porque Es hay un un monopolio. intermediario, entonces que cobran también por encima, los precios por encima de lo estipulado, y las empresas tienen derecho a hacer el contrato de sus propios camioneros, pero estas federaciones no lo permiten, porque al parecer ellos deben tener el control incluso de las mismas empresas. Entonces yo me pregunto, ¿quién puede regir? ¿A quién le compete regir esta situación? Regular esta situación. Es décadas que tenemos con esto. Mira, los mismos, un sinnúmero de delincuentes también que hay en estas federaciones. Entonces, que cometen un sinnúmero de fechorías con los mismos camiones que manejan y sin embargo andan sueltos también. Eso es correcto. No, y por ejemplo, entidades que agrupan a empresarios poderosos han tratado de torcer el brazo a los transportistas y no han podido. Y bien, continuando con los temas que tenemos, esta semana salió a la luz el movimiento del señor Ramfis Domínguez Trujillo. Este se llama Esperanza Democrática, nieto de Rafael Leonidas Trujillo, quien al parecer aspira a figurar en la boleta electoral del 2020. Todas las fundaciones antitrujillistas se han escandalizado de que eso ocurra. La Constitución prohíbe actividades que exalten la dictadura de Trujillo. En realidad debe prohibir que se haga apología de cualquier dictador, sea dominicano o extranjero. Como de Salines, por ejemplo, y discúlpame la interrupción, Sí. que aquí se le ha querido rendir homenaje. Exacto. Claro. El señor Ramfis Domínguez ha hablado de lo que haría en el poder. Ustedes, ¿qué nos pueden decir? Porque hay gente que quiere mano dura. ¿Qué piensa que realmente con la llegada de Trujillo pueden resolverse los problemas? ¿Qué es lo que ocurre en la mente de los dominicanos de hoy? ¿Ustedes qué pueden decirnos de este lanzamiento de este nieto de Trujillo? Mira, yo ayer leí la columna de Alfredo Freites, este periodista de muchísima experiencia, que antes publicaba en Última Hora y al desaparecer ese diario está en el listín. Y yo me suscribo 100% a lo que él dice. Yo creo que él expresa la situación como es. Él dice, óyeme, eso es independientemente de que el nieto de Trujillo tenga o no derecho a hacerlo. Yo no voy a entrar en ese asunto porque es una cuestión jurídica, no quiero entrar en eso. Pero lo que me preocupa es la orientación de la gente a pensar que con un régimen de fuerza aquí se va a resolver la cosa. Entonces, por ejemplo, Freites decía que justamente lo contrario, que lo que la gente tiene que reclamar es que se cumpla la ley. Pero cuando se dice cumplir la ley es cumplirla todos. Todos. Queremos que las autoridades cumplan, pero los ciudadanos también. Claro. Porque hay ciudadanos que exigen que se cumplan las leyes, pero cuando les toca a ellos no quieren. claro. Entonces es un compromiso de todos. Eso no se va a resolver porque venga, bueno, no hablemos del nieto de Trujillo, puede ser Trujillo mismo que venga. Y aquí no se va a resolver nada absolutamente, ni siquiera con el tema haitiano. Fíjense ustedes, el manejo que hizo Trujillo del tema haitiano fue bastante antojadizo, porque luego de la situación del 1937, que claro, fue muy exagerada por los mismos haitianos y por los enemigos de Trujillo, ese crimen no fue, o sea, claro, no tiene ninguna justificación, pero fue magnificado para beneficio político. Claro, de todos estos Sí, grupos. pero ¿qué resulta? Que si Trujillo hubiera manejado esa situación con más inteligencia, ahora mismo no tendría el pueblo dominicano que soportar esa andanada de acusaciones, porque parte también de toda esa inquina que se nos tiene, tanto del otro lado de la frontera como en algunos ámbitos internacionales,
en parte es producto de la operación del 1937. O sea, eso que Trujillo hizo no resolvió, contuvo la migración por un tiempo, pero no resolvió el problema, porque el problema está en el uso de esa mano de obra, y él nunca pudo enfrentar el poder norteamericano, que en principio fue el que dictaminó que aquí se utilizara la mano de obra haitiana en el sector de la caña, y él nunca pudo sacar a los haitianos de los ingenios. Entonces, ¿de qué nos sirvió a nosotros la operación del 37? No sirvió de nada. No, y que aquí tuviéramos quizá, o no tuviéramos la problemática actual, si hubiese voluntad política, que es lo que no de tenemos, aplicar las claro, leyes, de aplicar las que leyes, están muy claras, de regular, exacto, porque nosotros somos un país rico en leyes, pero sí, no demasiado. se cumplen iniciando por las principales autoridades que se supone deben cumplirlas y deben hacer que se cumpla. Esa es la problemática que tenemos en la República Dominicana, que no hay una voluntad política para regular todas estas situaciones que están ocurriendo, aparte de que la falta de gobernabilidad, entonces, se empaña con todas estas situaciones que mantienen al pueblo ocupado, que es parte de lo que yo he dicho con todas estas campañas nuevas, con toda esta situación que está ocurriendo, que mantiene a la población ocupada y evita que la población como tal se centre en las situaciones y en la falta de gobernabilidad que tenemos. No que tenemos solamente ahora, sino que hemos tenido durante muchísimos periodos de gobierno. Y mira, con respecto a la parte de Ramfis Trujillo, sí, Ramfis Trujillo, ¿no? No, Domínguez. Ramfis Domínguez Trujillo. Ujú. Sí ha habido un rechazo por parte de muchísimos dominicanos, en especial por grupos de ONGs pro-haitianas, que como usted dice, Camelia, han magnificado la situación del 37, aún cuando nosotros también deberíamos rendir honor al degüello de Moca, ¿no? Sí. Que no se hace ninguna conmemoración ninguna del crimen, conmemoración del gran anual aquí. genocidio, Y del ese genocidio sí, más grande que hubo en el Caribe, es más en América. en el segundo Que históricamente lo protagonizó Dessalines. el segundo genocidio más grande de las Américas se cometió contra dominicanos por parte de haitianos. Y con niños Y eso inocentes. no se conmemora en la República Dominicana, No se pero conmemora. sin embargo, aquí se le ha permitido año tras Homenaje, año sí. homenaje a Dessalines. Sí, en los últimos años. Y a extranjeros, como en el caso de Parison, también tener ONGs resaltando, o sea, ONGs. El como la matanza del 1937, sí. Claro. Pero Camila, sí. tú eres de Moca, ¿y por qué tú no hacemos, o sea, una ONG en pro de Sí. de los dominicanos? Pero se ha hecho un intento de Con- organizar y sí, con sí. el degüello de Moca. Sí, claro que Porque sí. hay pruebas, ahí están todas las pruebas en Moca de la Bueno, matanza. y también con Sí. respecto a Pero no Ramfi, solamente en Moca, en sí, Santiago en Santiago arrasaron. Exactamente, también. sí. Arrasaron. Con respecto a Ramfi, él tiene la doble nacionalidad. Él debería renunciar para poder optar como candidato a la nacionalidad estadounidense. Aunque algunas noticias han dicho que ya él renunció, pero yo no creo, no tenemos nada confirmado. Pero eso es uno de los puntos que él tendría Bueno, que... pero Y también... que tendría entonces también que mudarse para acá, porque ya definitivamente, reside- porque para aunque él trabajar, dijo que reside en la sí. República Dominicana, Él tiene- yo realmente no... Él tiene su... Yo no su creo caso que él también. resida en la República Dominicana, a pesar de que se mantiene viajando. Pero habría que revisar que la ley que se emitió cuando cayó el régimen de Trujillo, porque decía que ni los parientes, ni propiedades de Trujillo, o sea, que ni homenajes al nombre de pueden Trujillo. resaltar, que podrían Entonces habría resaltar. que ver, y además esa ley estará vigente por siempre también, porque yo me imagino que 100, 200 años después pues no podrá. no creo. Es imposible, pero yo entiendo que esas cosas jurídicas deben ser muy bien calibradas, muy bien manejadas. Así es, Priyanka y Camelia. Y continuando, los más importantes diarios de la prensa haitiana se han referido de manera muy despectiva al derecho de las autoridades dominicanas para deportar personas que estén en el país en condición ilegal. Hace unos meses, unos dominicanos que penetraron a Haití ilegalmente para viajar a otro lugar fueron encarcelados y sometidos Humillados. a todo tipo de torturas. Secuestrados, porque Exacto. cuando se pide una recompensa, quiere decir que tenemos personas Bueno, secuestradas. porque estamos ante una nación que es justamente que funciona como si fuera una pandilla. Una pandilla. Eso es correcto. ¿Cómo O sea, no? Funciona como una Sí, pandilla. y hubo que hacer un movimiento extraordinario para que estas personas
fueran deportadas al país. Ahora los haitianos pretenden cuestionar el derecho de la República Dominicana a ejercer su soberanía, deportando realmente del territorio extranjeros no autorizados a estar en él. ¿Qué es lo que quiere Camelia? Desconocer la soberanía y la independencia de la República Dominicana, porque el silencio de nuestras autoridades ante esto, ¿por qué el silencio, verdad, de las autoridades ante este atropello a la independencia dominicana? Que nos independizamos justamente de ellos, que no fueron de los ingleses. Pero las autoridades no protestaron cuando a los infelices muchachos dominicanos que tú mencionas los secuestraron y los humillaron de todas las maneras posibles. Entonces, ¿por qué vamos a esperar que las autoridades respondan? Realmente, Le Nouvelliste es una voz súper autorizada, es más autorizada inclusive, digo yo, que hasta las mismas voces gubernamentales. Sí. Esa gente son un poder. Pero, ¿qué sucede con esto? Ellos se están nutriendo también de las supuestas cifras del ACNUR, porque el GAR, que es la ONG que le está suministrando datos a ellos, el GAR me parece a mí que tiene que ser un apéndice del ACNUR, porque ¿qué es lo que es el GAR? Entonces el GAR es una ONG que es una maravilla. Los testimonios que ellos recogen de que de un muchacho haitiano que es estudiante, que está legal aquí, que lo deportaron, eso es mentira. Las deportaciones, en primer lugar, aquí las autoridades son tímidas siempre han sido tímidas para deportar, porque sobre todo desde que entró el PLD aquí, y el mismo PRD, cuando Hipólito, siempre se dejaron comer los caramelos de nuestros vecinos, o sea, se metieron en miedo con las ONG y prácticamente no se deportaba a nadie. Y luego de ese decreto donde se prohibió las deportaciones, donde el presidente Danilo Medina, mucho menos deportaciones hay. Entonces las pocas deportaciones que hay son de la gente que son atrapadas en la misma frontera. Claro. Que últimamente se ha dado la información de que han sido devueltos, porque han sido atrapados. Ahora el GAR, ni derechos humanos, ni nada de eso, dicen de los militares que han muerto a manos de ilegales. A manos de ilegales haitianos. Pero mira, no vaya tú más lejos. Hace 2 días, en esta semana, hubo el caso de un militar que lo mataron. Por la caoba, por asaltarlo. Sí, un coronel, sí, exactamente. Sí, o sea, a cada rato, bueno, en ese caso no sé si hubo una vinculación haitiana directa, pero el caso, o sea, hay un montón de militares que han sido, algunos han muerto, otros heridos, apuñaladas, le han despojado las armas. Ellos, los ilegales, esos ángeles. Pero no se vaya más lejos, no estamos hablando solamente de los militares en la frontera, se trata de todos los dominicanos que han caído a mano de haitianos ilegales, se trata de todos los dominicanos que han sido decapitados a manos de haitianos ilegales. Entonces, ninguna de estas ONGs menciona este tipo de situación, ninguna de estas ONGs realizan una encuesta de los cientos y cientos de haitianos que pasan a diario por nuestra frontera de forma ilegal. Ninguno hace un levantamiento de todos los delincuentes que se han escapado de las cárceles haitianas y vienen a República Dominicana. Ninguno los dice. Ninguna de esas ONGs, tanto nacionales como internacionales, menciona que nosotros tenemos nuestras calles, nuestras principales avenidas llenas de indigentes, llenas de personas que arrabalizan nuestra ciudad. Ninguno lo menciona. Entonces, ¿qué se puede esperar de este tipo de ONGs, de este periódico haitiano que fue el mismo también que una ocasión dijo que sí? Claro, que incentivó a la inmigración ilegal haitiana hacia la República Dominicana. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? Con un doble rostro ante la situación, cuando, claro, la República Dominicana siempre es la que tiene que salir afectada, pero como siempre, como en toda ocasión yo menciono, lo que sucede es que aquí no tenemos autoridades que nos representen dignamente en el mundo, que nos representen y vayan a pelear por nosotros los dominicanos, por este país, que puedan hacer frente a todas esas ONGs mediocres y a todos estos abusos que se cometen en contra de la República Dominicana y en contra de los dominicanos. No los tenemos porque nosotros no vemos esas autoridades pronunciándose. Los derechos humanos de los dominicanos no existen, porque yo quiero saber también cuál ONG defiende los abusos que se cometen en muchos casos con los migrantes dominicanos. Mira, déjame decirte
cuando yo trabajaba todavía, que yo estaba activa en el Palacio de la Presidencia, yo conocía a un señor que trabajaba en otro departamento que me dijo a mí que él una vez se vio en muy mala situación y él tuvo la ocurrencia de irse ilegal para Puerto Rico. Un señor muy decente. Y cuando llegaron allá, ¿tú sabes cómo fue que lo devolvieron? Allá les amarraban las manos con alambre de púa. Y no me lo dijo de que una persona que esté hablando disparate en los medios de comunicación, no, un señor que trabajaba en una oficina pública, un señor muy decente que trabajaba en mantenimiento y que él una vez tuvo mal económicamente y se le ocurrió eso. Así es, Camila. Y allá les amarraron, así tratan a los inmigrantes. No te voy a decir que siempre, Es que nosotros no y tenemos, que todos los casos, pero ha habido no tenemos abusos. una organización de derechos humanos que defienda los derechos de los dominicanos, porque aquí lo que tenemos en derechos humanos es un nido de delincuentes, un nido de haitianos que son los que manejan esta institución, la República Dominicana. Pero hablando de la Comisión de los Derechos Humanos Dominicanos, vamos a mencionar esto en la segunda parte de nuestro programa. Nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con los temas que tenemos en el tapete. No se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes para continuar con los temas que tenemos en el tapete. Y en el informe anual de la Comisión de los Derechos Humanos, como tú mencionabas ahorita, Camelia, se condena a la República Dominicana. Se dice que ha habido un retroceso. Cita el caso de Odebrecht, el deterioro de la justicia, la corrupción, la muerte por feminicidios, el fallecimiento de los 500 neonatos en los hospitales. El problema mayor de estos estudios, que podrían contener verdades, es que utilizan para tratar de privar a los dominicanos de sus derechos humanos para transferirlos a otros extranjeros procedentes de Haití. Por eso nosotros hemos planteado que estos informes deben ser examinados muy escrupulosamente. ¿Ustedes qué piensan de esta situación? Tú que habías mencionado ahorita, bueno, ustedes, acerca de la Comisión de los Derechos Humanos, de los haitianos, porque no hay derechos humanos para los dominicanos al parecer. Bueno, mira, obviamente ese informe está hecho con toda la mala leche posible. Anual, es lo mismo, anual. Con algunas cifras que se cambian. Ellos cambian, ¿no? Y las aumentan. Entonces, ¿qué sucede con esto? El trabajo de la Comisión Dominicana de Derechos Humanos es muy importante. ¿Tú sabes por qué? Porque en los informes sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y también de los derechos humanos de la Comisión Interamericana, ellos se nutren mucho de ese tipo de informes internos. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es que se sacan esas cifras fuera de aquí? No, es que aquí tenemos, aquí es que tenemos la mala semilla. El árbol de la destrucción dominicana es aquí que comienzan. Esa Comisión de Derechos Humanos Dominicana hace tiempo que debió estar bajo la vigilancia del Estado Dominicano. Oye, pero no es porque yo creo que el Estado deba coartar las asociaciones civiles. Pero cuando una entidad sobrepasa sus funciones y le hace daño al país, para eso hay leyes. Entonces, claro, a ellos hay que aplicarle, porque también ellos tergiversan. Esos 500 niños que murieron, me pregunto yo, ¿es que los mataron? No. Claro, ahí suceden muchas cosas. Claro. Puede suceder descuido, pero también hay precariedad. Pero también sucede que muchos de esos niños que son computados entre los niños muertos son hijos de ilegales. Y todos sabemos que las madres haitianas vienen al país, muchas de ellas casi moribundas, porque en Haití no existe el control de la salud de nadie. Y esas embarazadas llegan a Santo Domingo sin un mínimo de análisis. Con un sinnúmero de enfermedades. Enfermedades y con muchísima anemia. Entonces, obviamente, los niños tienen que morirse. Claro. Tú ves, entonces no sabemos bien, son cifras que están todos juntos. ¿Quiénes son dominicanos y quiénes son hijos de extranjeros? Claro. Y dentro de esos 500, claro, como usted misma dijo, Camelia, no es que se justifique la muerte del niño, pero hay muchísimos niños que nacen con un sinnúmero de complicaciones que lamentablemente
por más atenciones médicas que se les dé, no se pueden salvar. Entonces, ¿qué sucede con esta comisión? Realmente dentro del país es que tenemos el nido de ratas. Dentro del país es que tenemos más de 145 ONGs que atentan, que cobran del Estado Dominicano, para que la cobran, destrucción de República Dominicana, cobran violando los derechos suyos y los míos para acabar con la soberanía de la República Dominicana, para acabar con la República Dominicana. Y funcionan desde aquí, financiadas por el Estado Dominicano. Entonces, ¿dónde está la Cámara de Cuentas que se supone que debe regir esta situación? ¿Dónde están las otras organizaciones que se supone que deben estar atentas? ¿Y dónde están las oficinas de relaciones públicas de esas instituciones públicas que ellos critican? Porque, por ejemplo, esos niños que ellos señalan como que han muerto, Salud Pública debe dar una explicación para que se entienda por qué ha sucedido en cada hospital, cuál es la situación, por qué está pasando eso. Y yo estoy segura que si ellos hacen un desglose del problema, se va a entender muy bien en parte por qué es que son esas muertes. ¿Por qué? Por la falta de recursos. Porque los recursos que hay en salud pública se distribuyen entre dos poblaciones, entre los dominicanos que apenas tienen derecho y apenas pueden usar los hospitales y los haitianos. Yo diría que no se distribuye entre dos poblaciones. Yo diría que se le da una migaja a los dominicanos y todo el resto se le da a los haitianos. Porque lamentablemente aquí en República Dominicana el ilegal haitiano, no estoy hablando de un ilegal hindú, no estoy hablando de un ilegal venezolano, no estoy hablando de un ilegal chileno, no estoy hablando de un ilegal español, no, estoy hablando de los ilegales haitianos, que son los que tienen más derechos que los dominicanos aquí en los hospitales. Y que son mayoría. Que reciben la medicina gratuita. Allá en Haití, que hay que hacerle aquí y allá, porque les mandan también las medicinas aquí allá. aquí nos rinden la medicina. Los dominicanos no tienen el acceso a esas medicinas. El dominicano tiene que pagar por una pinta de sangre. Al haitiano hay que dársela por obligación gratis. No hay ni siquiera un fondo para comprar, como se ponían antes, los fondos de 100 pesos que servían para comprar guantes, para comprar jeringas. No, los dominicanos lo tienen que pagar. Aparte de que el Estado, doble para que se lo den gratis a ellos. Hace el financiamiento para el sector salud de los haitianos ilegales, también el dominicano a la hora de ir a un hospital tiene que pagar por ese haitiano que está ahí en la cama donde el dominicano no se puede acostar. Eso es lo que está pasando, pero eso no lo dice Derechos Humanos, porque el mismo Mercedes, la misma Comisión de Derechos Humanos aquí, se está manejando con ese grupo de ONG pro-haitiana. Eso es lo que pasa, pero aquí no hay nadie que lo rija, que se están financiando del Estado Dominicano y que están acabando con el Estado Dominicano y que están poniendo el nombre de la República Dominicana por el suelo en el exterior. Pero ¿dónde está el Ministerio de Relaciones Exteriores? Hay una comisión que vaya a nivel internacional a defender nuestro país. No, pero o sea, internamente, tenemos que comenzar internamente porque Salud Pública no da una rueda de prensa, una explicación y pone en su sitio a la gente de Derechos Humanos. Y le tumba el pulso a esta persona. A Derechos Humanos, Caramba. porque además, ¿por qué esa comisión de Derechos Humanos no trata también de conocer la situación más de cerca, de ir a Salud Pública? Pues entonces es Salud Pública que tiene que hacer una aclaración. Es que la situación que a Derechos Humanos dominicanos le interesa es que se le dé la nacionalidad a todos los dominicanos ilegales. Entonces todo lo que puedan 6 criticar millones o más de haitianos que tenemos en el país, lo que le interesa es que venga uno de estos, el hijo, ¿cómo es? De este señor. Vargas Llosa, del ACNUR. No, de esto de los robos de los bancos. Bueno, que venga uno de estos delincuentes, hasta el nombre se me olvidó, que venga uno de estos delincuentes, de estos vandálicos que caigan dentro haciendo sus fechorías. Esto es lo que a ellos les interesa, que se defender. Sí, claro, uno de esos asesinos de niñas, de esos violadores, eso es lo que a ellos les interesa para defender. Pero nunca han ido donde esa madre que está llorando en una casa por esa niña que un abusador violó y le pasa la mano por el hombro. No van donde la madre de la víctima, pero sí van donde la madre del victimizador, sí van a cuidar los derechos al victimizador, al abusador, pero no van donde los padres, los familiares de esa víctima, a decirle por lo menos aquí estamos una comisión de derechos humanos para ayudarle a usted a que se haga justicia. No, nunca lo hemos visto con una víctima, sino con los victimizadores, porque ese es el trabajo de ellos, claro. No defienden realmente los y ellos derechos. lo saben, Camila y Brillanca, ellos saben la situación perfectamente. Lo que pasa es que aquí sí hay discriminación, pero es para los dominicanos, para nosotros, para los que pagamos, por quienes los ellos impuestos, cobran sí. los impuestos.
Vamos a continuar nosotros con los temas que tenemos. Y nos queda que en Pedernales los pescadores haitianos realizan la pesca indiscriminada. Se han decomisado más de 800 libras de pescados. Los haitianos emplean chinchorros para pescar el carey que está en veda. Estos han hecho desaparecer la especie marina porque no les dejan ni siquiera el tiempo de producción. Las necesidades de los pescadores amenazan con anular la biodiversidad marina. Medio Ambiente y la Armada incautan en costa de Montecristi y en Pedernales de embarcaciones que se llevan a sus redes hasta las algas marinas, destruyendo toda la vida marítima. ¿Qué piensan ustedes de estas prácticas que pueden convertir el mar en un desierto, como se llevan todo animal vivo y que se halla en agua, sin importar su tamaño? Pero qué raro, porque eso no salió en el informe de derechos humanos. No, nada de eso sale. No. Y hablando de pescadores, de marineros y de todas estas cuestiones, el domingo pasado estuvimos reunidos el movimiento de los trinitarios a favor de la soberanía, formalizamos ya el grupo en Puerto Plata, dentro de los cuales había unos marinos también, marinos mercantes, habían abogados y 3 comunicadores y una señora que también trabaja con la comunidad y pertenece también a la Junta de Vecinos. Fue algo, bueno, aquí tenemos parte de la delegación de la que se le va a encargar en Puerto Plata. Parte de ellos fueron Santos García, Miguel Peralta, María de León, Luis García, Ernesto Martínez, Domingo García, Félix Antonio Brito, Abel Tejada, entre otros. Ahí también estuvo Ramón López de Moca, se trasladó, y yo desde Santo Domingo. Así que a todos los que quieran integrarse a los trinitarios a favor de la soberanía, se pueden comunicar con Ramón López en el 849-216-8020, conmigo en el 809-264-1863, pero en Puerto Plata todos los que quieran integrarse a este equipo pueden comunicarse con una de las personas que yo mencioné, Santos García, Miguel Peralta, María de León. Vamos a continuar nosotros. ¿Ustedes qué pueden decir de estos pescadores de nuestra fuente marina? Perdón, Camelia, antes que usted inicie, quiero mencionar ahorita el grupo de atracadores y eso, me refería a John Percival, que la Comisión de Derechos Humanos salió a defender que él había sido acribillado. Pero estamos hablando de estos tipos que habían cometido un sinnúmero de robos y asesinatos. Entonces, ahora le doy la palabra. Perfecto. Mira, esa información de esa cantidad de animales marinos, Montecristi, Pedernales, todo eso. Déjame decirte que esa es una situación vieja. Porque realmente, yo no sé, porque el pueblo haitiano es un pueblo muy pobre, pero yo no sé de dónde es que consiguen tantas lanchas. Ellos hacen incursiones esporádicas y a veces frecuentes. Y hace unos años yo había visto una información, porque o sea, obviamente eso fue decomisado en esta semana, pero este es un problema muy viejo. Ya en muchas ocasiones los pescadores de las costas de noroeste, etcétera, ya se han quejado muchas veces de que los pescadores haitianos incursionan en lanchas en aguas territoriales dominicanas y ellos tienen métodos muy anticuados y muy destructivos, como envenenar las aguas, pero además en una ocasión también andaban armados. Y a los pescadores dominicanos que como que intentaron que los enfrentaron, ellos le dispararon. Eso salió hace más de 5 años de esa información, pero yo la recuerdo muy bien. Y también, por ejemplo, el Facebook me trajo en esta semana un recuerdo muy bueno, muy divertido del año pasado, en que un haitiano lo detuvieron con una captura de 60 loros. De 60 pericos de la especie endémica dominicana. O sea, porque no es solamente en el mar que ellos están destruyendo. No solamente están destruyendo los bosques, sino también la fauna terrestre. Por ejemplo, muchas especies dominicanas que son endémicas de la isla o endémicas de este lado, y que están inclusive bajo veda, bajo protección, ellos arrasan con eso, arrasan. Aquí tenemos una situación tan difícil. Las personas que van a excursión, Cabo Rojo y eso, que llegan de noche. Sí, tienen problemas. No, muchos tienen que amanecer en los cuarteles de guardia. Porque no hay seguridad. No hay ningún tipo de seguridad. Y hace unos meses atrás,
Estoy hablando de militares de alto rango, coronel, general. Detuvieron unas lanchas de unos haitianos que estaban pescando en zona protegida. Y les detuvieron las lanchas, lanchas. Sí. Pero señores, vino una orden de arriba. Imagínense lo más arriba en autoridad de la República Dominicana. La orden de siempre. Que obligó a un general a ir a Haití a devolverle esa lancha a esos haitianos que estaban pescando porque también, en zona protegida. Porque también ellos se rebelaron, hicieron un lío en la frontera, este caso que tú dices. Ellos se sintieron con el derecho de que esas lanchas se las devolvieran porque eran de ellas. ahora el territorio donde ellos estaban no era haitiano, era dominicano. Y armaron un lío en la frontera y por eso fueron los militares de aquí a pedir cacao allá. Pero y así se maneja un país, así se maneja. Entonces yo no entiendo, yo espero que con el aumento en el presupuesto de defensa sea para corregir este tipo de situaciones. Yo espero, porque si no estaremos invirtiendo dinero en balde, gastando dinero en nada. Así es, Camila Brillanca, y no solamente este general este fue a entregar esta embarcación, sino que quizás fue con un grado de genuflexión, o sea, fue también... Humillado, Sí, humillado. Sí, a humillarse, fue a pedir perdón. No, O sea, no, él fue humillado desde la República, desde que le bajan esa orden para que él mismo Sí. tenga que ir a devolverle esas lanchas a esos delincuentes haitianos, está siendo humillado. Así es, amigos televidentes, y hablando de bajar orden, señores, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con nosotros el historiador Manuel Núñez en la segunda parte con el informe de la ONU del 1949 con la misión en Haití. Así es que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breve con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la segunda parte de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Y como siempre tenemos con nosotros a nuestro invitado permanente, él es el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel Núñez, ya a tu programa. Y ya hemos visto un video que ustedes acaban de ver, ¿verdad? ¿Puedes tú decirnos de qué se trata realmente este video, que es Cuando el destino nos alcance, que tú trabajaste? Bueno, eso es parte del documental La Batalla de Codo Sur, que está en YouTube, ¿no? El documental que yo hice en Santiago con los comunitarios de Santiago y hicieron una especie de fragmento, es decir, un pasaje del documental que se refiere al momento cumbre en el que el padre Regino se presentó a la frontera dominico-haitiana con 5.000 haitianos dispuestos a morirse en aquella presión en contra del país. La situación no llegó a mayores, pero hubo mucha tensión y si se hubiera producido un desborde, que era lo que quería Regino, que querían muchos haitianos, porque en Haití la vida tiene muy poco valor. Suponte que en una población de 5.000 personas habrá 200 dispuestas a dejar la vida ahí mismo. Y eso pues sería, en términos de escándalo internacional, hubiera sido pues una derrota extraordinaria para la República Dominicana y nos hubiera obligado a desbaratar la frontera en ese momento. La orden jesuita estuvo tan preocupada porque hubo una preocupación por parte del ministro del Interior de entonces, el señor Fadul, muy seria, que decidieron darle a Regino una ocupación menos visible y colocaron en su lugar a un cubano de apellido Travieso, el padre Travieso. Así es, muchas gracias, Y Manuel. era travieso él. Sí. Bueno, este es menos travieso que Regino. ¿Qué Yo creo que Regino? le pega más el nombre de Travieso a Regino que al Travieso. Pero mira, a Regino se le permitieron muchas cosas, sí, porque en uno de los, creo que en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, a Regino se le dio la facilidad de otorgar carnets
Bueno, de Regino, identidad para los trabajadores haitianos. Regino tenía una especie De migración de dirección aparte. de migración aparte, porque yo recuerdo que él les pedía un carnet y entonces eran los haitianos de Regino, ¿no? Sí. Yo no veo... ¿Una pandilla? Sí, cómo toda esta porción de la iglesia ha dejado la palabra De Dios. a Cristo, para dedicarse a cosas que no tienen nada que ver con directamente Con un ministerio con la religioso. promoción religiosa. O sea que no son iglesias extracristianas, ¿no? Porque no hay un proceso de descristianización de la iglesia que han puesto la iglesia al servicio de la destrucción de la nacionalidad dominicana y no al servicio de nuestra continuidad histórica, como ha sido siempre el papel de la Iglesia Católica. Así es, pero no solamente Regino, también se le ha dado permiso a Serrano para hacer casas de albergue para los haitianos. En Dajabón tienen unas cuantas personas y haitianos cuidando eso Ay, ahí, tan bueno. mientras él se dedica también a otras cosas Humanistas. fuera del país, humanistas sí, pero y violando los derechos de los dominicanos. Y Manuel, tú que mencionabas hace un momento lo del Codo Sur, Angelita Villamán es una fiel trabajadora, trabaja arduamente en pos de la soberanía y con la comunidad de Santiago y de los pueblos aledaños. Con ella tendremos también un encuentro, los de nuestro grupo patriótico, los Trinitarios a favor de la soberanía, conjuntamente con Phoenix DR en Estados Unidos, que también tenemos un grupo formado allá de dominicanos para trabajar con los de aquí. Vamos a trabajar con Angelita Villamán, la que trabajó contigo, que trabajaron juntos de Codo Sur, con la comunidad de Santiago, para incentivarlos a que se unan a las juntas de vecinos y explicarles cómo es el funcionamiento y cómo hacer para trabajar para la comunidad dominicana y por la soberanía. Vamos a entrar de lleno en el tema que tenemos contigo, Manuel, y es el informe de la ONU del 1949, la misión en Haití. Pues bien, en el 49 se publicó en inglés y en francés un informe en Haití elaborado por la ONU, en el cual se plantean conclusiones que nos hacen decir a muchos dominicanos que hay un plan internacional para que la República Dominicana se convierta en responsable del drama haitiano. Explícanos, Manuel, en qué se plantea en ese informe y cómo debemos los dominicanos enfrentar esa situación. Bueno, el informe es este informe, es el informe de las Naciones Unidas que se llama Misión en Haití. En este informe se plantea directamente que Haití ya no es un país viable. Estamos hablando de un informe que hicieron un conjunto de expertos a solicitud del gobierno haitiano, que en 1948 solicitó la misión de las Naciones Unidas para obtener ayuda internacional y tras estas situaciones vinieron los expertos de la FAO, expertos del Fondo Monetario Internacional, de la UNESCO, de la OMS, o sea, de todas las agencias de Naciones Unidas, enviaron a un experto, eran alrededor de unos 30 expertos con asistentes, y elaboraron el informe, que era una especie de evaluación del por qué se había producido, porque en todo el trasfondo del informe está el hecho de que en el año 37 se produjo la matanza de Trujillo, de los haitianos, en la frontera, y se hizo el acuerdo del 39, mediante el cual cada uno de los países se responsabilizaba de sus poblaciones, acuerdo que sigue vigente, y a partir de entonces, pues, los haitianos no vieron ninguna esperanza internacional y hicieron un llamado, porque todos los países se habían cerrado a la inmigración haitiana. No olvidemos que los acontecimientos del 37 se producen porque Cuba expulsó en el 36 a 85,000 haitianos. Ya, de hecho, ellos querían expulsar a 200,000, pero expulsaron a 85,000 haitianos y cerraron definitivamente la posibilidad de que ningún haitiano pudiera pisar territorio cubano, porque en Cuba había más de 280,000 haitianos y ellos dijeron una ley
de cubanización del trabajo del gobierno de la pentarquía dirigido por Batista y Grau San Martín, y eso hizo que al cerrar esa migración haitiana se desplazara y prácticamente desnacionalizara la frontera dominicana, y eso produjo en un momento de definición los enfrentamientos que llevaron a la matanza del 37. Entonces, este informe viene como una especie de explicación de cuáles podrían ser las soluciones. De hecho, el informe es más un diagnóstico que una solución, porque en el informe aparecen todos los problemas de Haití. Se dice que es un país donde la población crece más rápido que los recursos, que se está deforestando, que está deforestado, que no tiene recursos naturales para hacerle frente, que tiene problemas sanitarios inmensos, que tiene problemas educativos los más grandes del continente. Estamos hablando de un 75% de analfabetismo, que tiene enfermedades que no puede enfrentar, que tiene un desempleo altísimo, que no tiene ningún tipo de organización social capaz de enfrentar y darle solución. Y entonces, al final, los expertos resumen todas sus situaciones en una serie de recomendaciones que llevan a los expertos a decir que dado que la población crece más rápido que los recursos y que no habrá forma de recuperación de ese país, ellos dicen la misión recomienda que se examine con el mayor cuidado posible la posibilidad, de estimular la emigración como único medio de remediar el grave problema de la sobrepoblación. Estimular la emigración, pero hacia República No, él habla de las Antillas. Sí. Dice que en las Antillas hay países que tienen una población semejante a la haitiana y que podrían acoger a esa población. Pero ya de por sí, en ese informe, las Naciones Unidas admiten su derrota y la incapacidad para resolver ese problema. En aquel momento hubo un diplomático dominicano de la Gran de Trujillo llamado Carlos Sánchez y Sánchez, que habló de que quizás podría habilitarse el territorio de la Guayana Francesa para esa población, y de ahí de hecho hubo todo una especie de barrunto en ese sentido, porque la Guayana Francesa tenía en aquella época menos habitantes que ahora, pero tiene un habitante por kilómetro cuadrado, y es un territorio de unos 85.000 kilómetros cuadrados, o sea que está prácticamente deshabitado. O sea, pero evidentemente todo eso eran más bien especulaciones. Lo que queremos decir es que el informe ya establecía ese problema. Ahora bien, entre los haitianos también igualmente se había asentado la idea de que la solución de sus problemas se hallaba en la República Dominicana. En el volumen 3 del libro En la República de Haití y la República Dominicana, que escribió Jean Praismar, Praismar dice en esa obra que la única solución es que los dominicanos acepten la fusión, o si no, habrá una guerra. Él dice que él no quiere ser como Casandra, pero que si los dominicanos persisten en mantenerse como independientes de Haití, pues habrá problemas. Y lo mismo plantea otro intelectual en un libro que se llama, no ha sido traducido todavía, Sé que tout haïtien doit savoir de la República Dominicana, que es escrito por Lenny Manigá. En ese libro Manigá plantea... Perdón, que es todo lo que los haitianos deben saber acerca de la República Dominicana. Exacto, sí. En ese libro Manigá plantea que debe producirse que la República Dominicana asuma Haití
económicamente para, Sí. para luego producir la unidad. Naturalmente Haití seguirá siendo Haití, desde luego, según ese esquema, y ellos, mediante la colonización del vientre, prevalecerían en el territorio de la isla de Santo Domingo como la población mayoritaria de la isla. Y desde luego con la posibilidad de conquistar todos los progresos que los dominicanos han amasado en unos 170 años de independencia. Ahora bien, planteándose eso que ya se sabía desde 1949, ya han pasado más de medio siglo y se han dado cuenta que no tuvo resultado, no por el hecho de que no existiera población, como tú mencionas, que la Guyana tenía espacio para habilitar, para recibir los haitianos. Es que aún teniendo algunas culturas, algo parecido en la lengua, en el creol, es que no los aceptan. Ellos, cada país, aún siendo del Caribe, no quieren los haitianos allá. Bueno, el problema es lo siguiente, los haitianos están invocando que la idea de que hay una africanía común a todos, ¿no? Que ellos son africanos y que el mundo también es africano, pero en África hay países distintos. En África hay 54 estados, con lo cual quiere decirse que la negritud que ellos invocan como mecanismo para aceptar la fusión, unificación, tampoco es válida. O sea, de hecho, en algún momento hubo una especie de filial migratoria hacia África de muchos haitianos y eran devueltos diciendo, bueno, ustedes no son africanos, ustedes no son de Senegal, no son de la Costa de Marfil, no son de Zambia. Es decir, que la idea de una especie de sionismo negro que han estado alimentando incluso los grupos como este grupo del señor Dagoberto Tejada, que quiere borrar la cultura con la raza, tampoco tiene validez. Sentido porque cada uno tiene su propia cultura y desde luego el dominicano es más que negro, más que mulato y más que blanco. Es una cultura y lo que identifica a los dominicanos es justamente una historia, una cultura, una vida en común, un destino común, una lengua, unos modos de vida, y esos modos de vida no están emparentados con los haitianos. Así, Manuel Núñez, tú como conocedor de esta problemática y vienes escribiendo hace muchos años planteando esto que está sucediendo, que ha venido sucediendo desde que comenzaste con tu primer libro, El ocaso de la nación dominicana, hubo 2 ediciones, y en los siguientes libros. Vimos que Jan Price Mars plantea la solución que está supuestamente aquí en la República Dominicana. Vemos que el medio de comunicación Le Nouvelliste también tiene una gran influencia, siendo un solo medio de comunicación y habiendo tantos aquí, tantos el de Haití como los de aquí, están por la misma línea, o sea, apoyando la fusión y incentivando a los haitianos a que vengan hacia acá. Tú como conocedor de la situación, ¿cuál sería entonces la situación, la solución para que nosotros los dominicanos sigamos siendo dominicanos a pesar de todas estas intervenciones, a pesar de todas las maquinaciones, tanto internamente como las provocaciones internacionales de los organismos internacionales en destruir lo que nos identifica a nosotros como dominicanos, siendo nosotros libres? Yo creo que la solución de lo que se ha planteado es que la República Dominicana siga siendo la República Dominicana y que Haití siga siendo Haití. Yo no creo que haya una solución común dentro de un Estado común para las dos naciones. Me parece que eso es una idea que no tiene sentido. Si se produjera esa situación como amenaza a producirse mediante un desplazamiento poblacional indiscriminado, masivo, que ha desnacionalizado el empleo, la agricultura, la construcción, la cultura, la lengua, la salud, todos los mecanismos de vida nuestros, como está haciendo ahora, y al mismo tiempo acompañado de un grupo de traidores, de ONGs ligadas a la iglesia, al sector informal, al sector público, algunas de ellas, cuyo objetivo es promover este desplazamiento hacia la República Dominicana, combinado con una descalificación
internacional de la República Dominicana. Si eso llegara a producir la definitiva desnacionalización del país, yo pienso que al final, el modo de vida dominicano será tan catastrófico que los dominicanos van a querer volver a la Primera República, a la República de Juan Pablo Duarte, cuando éramos un país y una nación. Lo que pasa es que cuando eso llegue, en esas circunstancias, tendrán que hacerlo basado en una cirugía mayor, Claro que sí. que sería naturalmente la única forma de preservar la continuidad histórica de la República Dominicana, tal como la concibieron Juan Pablo Duarte Sánchez y Mella en el 1844. Así es, amigos televidentes. Muchas gracias, Manuel Núñez, por tu participación. Gracias, Camelia y Priyanka. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. Les recordamos que estaremos con ustedes cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, en canales 52 de Claro y 22 de Tricom. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es el mismo nombre de nuestro programa, encuentroconlasoberanía@gmail.com. Así es que pasen todos un feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno. En el año